Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Y para que Dios habla a la familia, Dios habla al príncipe de la familia. Entonces Dios le manda un mensaje fuerte y le dice: tú eres orgulloso, tú eres una persona con cierta palabra, tú eres arrogante, tú eres soberbo. Y cuando yo meditaba sobre esta palabra, Dios me ministró que hoy quiero hablarles sobre la soberbia. Y el mensaje que tengo para ustedes hoy lo he titulado así: ¿yo o Dios? Es una palabra profética para el año 2020 que voy a hacerla en dos partes. Hoy voy a hablar sobre la arrogancia, hoy voy a hablar sobre el orgullo, hoy voy a hablar sobre la soberbia. Y el próximo culto, la próxima semana, voy a hablar sobre la humildad. Y ahora, esta es una pregunta que yo me tengo que hacer, es una pregunta que tú te tienes que hacer. Y yo quiero que este mensaje te interesa mucho. Yo creo que este mensaje te interesa mucho y te vas a dar cuenta que te interesa mucho mientras lo estoy desarrollando. Tanto te interesa que sin esto tú no puedes absolutamente seguir adelante. Y yo creo que este es un inicio de año que nosotros, como en el inicio de año, nosotros queremos hacer muchas cosas. Nosotros nos hemos propuesto de hacer muchas cosas. Seguramente como padres de familia, como hermanos, como obreros, como líderes, como empresarios, como empleados, nos hemos puesto en el corazón de hacer algo para este año. Pero yo creo que nosotros hoy tenemos que preguntarnos algo, que es lo mismo que nos está preguntando Jesús hoy. Desde tu nacimiento hasta el año 2019, tú dirigiste tu barco. Este 2020, ¿vas a seguir dirigiéndotelo tú o me lo vas a dar a mí? Esta es una pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. Es la pregunta que hace el Señor. Que sea más claro, ¿vas a seguir siendo tú? ¿Vas a seguir viviendo con tu ego? ¿Vas a darle oportunidad a tu yo que crezca más y dirige tu barco? ¿O será Dios que dirige tu barco? Y quiero decirte esto, que según a quien tú das que maneja tu barco, en esta dirección va. Si vos te fijas hoy, tu vida puede ser que tiene un éxito parcial y puede ser que no lo tenga. Pero no creo que estás satisfecho con lo que has logrado. Creo que tú quieres más. Y yo creo que este año es un año que tenemos que dejarle a Dios que maneje nuestra vida y no nosotros. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo quiero dejar a Dios que maneja mi vida, mi barco? Sucede de que en mí hay un ente espiritual, hay algo que se opone a la voluntad de Dios. En mí hay algo que no le permite a Dios que dirige mi vida, y esto es mi soberbia. Les voy a decir algo. La Biblia dice que la esperanza última muere. Pero hay algo también que muere último, que se llama soberbia.
antes de que el cuerpo expira y se enfría, lo último que muere es la soberbia. Por eso nosotros tenemos que, en una cierta forma, liberarse de esa soberbia. Jesús nos ha dado muchos ejemplos en la palabra, y yo hoy quiero hablarle de esto, porque este año tenemos que empezar con una mejor promesa. Y la promesa es que yo tengo que darle a Dios a que maneja mi vida y no mi soberbia. Cuando yo digo yo o Dios, ¿qué pasa si yo doy mi vida a Dios? Tengo que saber algo muy común, tengo que saber algo muy esencial, algo muy sencillo. ¿Qué es esto? Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, tú tienes que conocer en qué ámbito Dios trabaja. Y Dios trabaja solo en el espíritu. Y si Dios es espíritu, y si yo tengo que darle mi vida a que la maneja, Dios se va a manejar en diferentes fracciones, no como yo conozco. Así que ya sabemos que Dios es espíritu, y si yo quiero dar mi vida a Dios que la maneje, tengo que conocerle a Dios. Pero el mensaje que tengo para ustedes hoy no es hablarle tanto sobre el asunto que Dios es espíritu, sino quiero hablarle sobre la soberbia que no permite a Dios a obrar en nuestras vidas. Y más, la soberbia no solo que no le permite a Dios de obrar, sino que literalmente es abominio para Dios. Entonces, cuando hablamos de algo abominable, no estamos hablando de algo feo. Usted sabe que hay grados. No me gusta, es feo, es horrible, es monstruoso, es abominable. Los ídolos, cual utilizaban los sidonitas, que quemaban sus hijos adentro, uno de cual era Moloch. ¿Usted conoce Moloch? Ese ídolo que el Papa Francisco se trajo ahora a Roma, una estatua gigante de Moloch. Papa Francisco trajo a Roma y lo colocó en el Coloseo, en la puerta del Coloseo. A este dios Moloch fue donde ofrendaban sus hijos pequeñitos, o hace 10 años eran puros, se lo quemaban como ofrenda a este Dios. Y Dios dice que esto es horrible. Así lo mismo, como a ustedes les puede dar asco, pueden un cachito por los que tienen hijos, pueden un cachito pensar a su hijo, que usted lo deja al sacerdote que lo agarre, y usted está contento que el sacerdote lo lleva a quemarlo a un Dios que no es un Dios, es una basura, y usted entrega a su hijo. O mejor dicho, usted mismo se lo entrega. Presta atención, póngate a pensar. Si en tu mente no te viene un santo enojo, ¿no? Esto es una abominación. Bueno, Dios, cuando ve la soberbia en nosotros, para Él es abominación. Lo que le provoca en Dios es este sentimiento. Ahora bien, cuando yo me acerco a Dios y trato de hacer algo con esta soberbia y le provoco abominación a Dios, ese sentir de vomitar, ese sentir de asco, ¿usted cree que usted es agradable a Dios? ¿Usted cree que a Dios le plazca abrazarlo? ¿O usted se cree que a Dios le gusta que sus hijos son así? No lo creo. Hay muchísimas
palabra de Dios, que yo he traído poco porque no puedo leer, si no el culto va a ser muy largo, donde la palabra de Dios nos enseña que la soberbia es algo que Dios aborrece. Ahora, ponen atención, tengo 3 lecturas que quiero leer como base de esta palabra. En Romanos capítulo 12, versículo 16, dice así: unánimes entre vosotros. Acuérdense que la palabra que yo di para el fin de año era de la unidad. Entonces, Dios sigue hablando, diciendo que no hay forma de que nosotros podemos ser uno. No hay forma de que en la familia podemos ser uno. No hay forma de que un matrimonio es estable. No hay forma de que una empresa sigue funcionando correctamente bien. No hay forma que un negocio sigue prosperando. No hay forma que una iglesia sigue trabajando para Dios y creciendo si no somos unidos. Y no hay forma que seamos unidos, ¿sí? Si somos soberbios, orgullosos. Entonces aquí la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 16: unánimes entre vosotros, no altivos. La palabra altivo significa soberbo, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Después lo vamos a ver más allá, que el soberbo tiene una opinión muy alta de sí mismo. No, muchas veces la opinión que el soberbo tiene de sí mismo no la expresa directamente y a veces ni siquiera se da cuenta, pero en la forma que habla, en la forma que se comporta y las cosas que hace, él no se da cuenta, pero las personas lo ven. Santiago 4:6 dice: pero Dios, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 3, versículo 24. Santiago recita Proverbios capítulo 3, versículo 24. Y primero de Pedro capítulo 5, versículos 5 y hasta 7 dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, os exalte cuando fuere su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Significa que no es posible recibir gracia de Dios si no somos humildes. Y no hay forma de que tú y yo prosperemos en cualquier cosa sin la gracia de Dios. Si yo sé que sin la gracia de Dios no puedo prosperar, significa que necesito la gracia de Dios. Y la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y a los soberbos no la da. Significa que si yo sé que necesito la gracia de Dios y soy soberbo y hasta hoy no recibo, tengo que saber hoy que me fue revelado por qué no lo recibo. Ahora voy a despedazar esto muy fuerte porque voy a explicar lo que es un soberbo y yo sé que todos nos vamos a ver ahí. Y esto es, Dios tiene esta palabra para este año porque este año es el año donde nosotros vamos a pelear con eso. Hasta ahora nosotros estuvimos acunados en esto. No sé si se llama acunado esto. Acunado es cuando estás en la cuna.
¿Cloné bien la palabra? ¿Ah? Soy un crack. Bueno, hasta ahora nos estuvimos aconado a la soberbia. Hoy, cuando recibimos esta palabra, vamos a tratar de levantarnos e irnos de ahí. Porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. Muchas cosas para nosotros. Le voy a comentar algo. Cuando hablamos de soberbia y hablamos de orgullo, las palabras son las mismas porque son sinónimos. La palabra soberbia, la palabra orgullo, la palabra altivez son las mismas cosas, dice el vocabulario, y son sinónimos. Pero si vamos un poco más a profundizar en el vocabulario etimológico, no son la misma cosa, porque la palabra soberbia viene de la palabra latina, que es superbia, que en italiano es superbia, y la palabra orgullo es una palabra francesa. Entonces nosotros, la palabra orgullo puede ser utilizada también como una forma positiva. Yo puedo decir, estoy orgulloso de mi hijo, que este año fue el mejor en la clase. Entonces utilizo esta palabra orgullo como una cosa positiva. Pero la palabra soberbia no es una palabra positiva. Yo no puedo decir, estoy muy soberbo que mi hijo pasó el grado y es el mejor. No se puede decir así. Por esta razón, Dios en su palabra muchas veces usa esta palabra, la mayor parte usa en hebreo la palabra soberbia y no la palabra orgullo. Entonces nosotros podemos entender qué significa la soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia se puede definir, una persona soberba es una persona aquella que tiene una actitud y actúa como si fuera superior a los demás, como que se siente más valiosa a los demás o más importante de los demás, y muchas veces les menosprecia. Yo les voy a pedir que me presten atención, por favor, porque esto no es un mensaje para retar a nadie. Este es un espejo que yo traigo y lo pongo aquí, y que cada uno de nosotros tenemos que verlos. Al mismo tiempo, la persona soberba de tener esta actitud, al mismo tiempo a la persona soberba le encanta ser vista, a ser admirada por lo que hace, por lo que tiene, y también respetada por lo que tiene. Tipo, ha hecho muchas cosas grandes, canta muy bien, toca muy bien, predica muy bien, ayuda muy bien, hace las cosas muy bien, y espera y lo demuestra a que tiene que ser respetada. Y lamentablemente, cuando no recibe lo que espera, se le sale el enojo. Y es algo que lo tiene aquí dentro. Y muchas veces se da cuenta que se enoja, pero no lo puede parar. ¿Por qué? Porque le sale de adentro. La soberbia es un deseo, a veces, lo digo, que es un deseo porque a veces la soberbia es algo que tenemos en nuestro carácter, y hay otras ocasiones que la soberbia es un espíritu maligno. Después lo vamos a ver esto. La soberbia implica un deseo de dominar y una confianza excesiva por las habilidades de la propia persona. Tiene una visión excesiva de sí mismo y se cree superior y mejor de los demás. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en Salmo 133 que los hermanos es hermoso cuando viven juntos. Los hermanos es hermoso cuando habitan juntos. Pero es muy difícil vivir en armonía, es muy difícil ser unidos cuando hay soberbia entre una persona y otra persona. Es imposible que la persona soberba
puede vivir en armonía con los demás, no puede trabajar con los demás. ¿Por qué? Porque siempre impone sus reglas. La persona soberba no acepta cuando se le dice lo que tiene que hacer, impone sus reglas, y cuando le dicen que no está bien, rechaza inmediatamente los demás. La palabra de Dios nos enseña que si una persona quiere crecer, primeramente se tiene que humillar. Si nadie entiende esto, vamos a estar sentados aquí 100 años. Esto los vamos a ver la próxima reunión. Vamos a hablar cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Vamos a hablar de la mujer que vino a lavar los pies a Jesús con sus lágrimas. ¿Qué significa humillarse? Es la única forma de poder destruir el orgullo. El Señor Jesús se rebajó y se humilló y nos dio un ejemplo para que nosotros también lo podemos hacer. Sin el proceso de humillación no hay crecimiento. Repito, sin el proceso de la humillación no hay crecimiento. La palabra soberba, la persona soberba, no le gusta el proceso. La mayor parte de las personas no quieren ser vistas llorando, no quieren ser vistas ser débiles, no quieren ser vistas lastimadas, no quieren ser vistas que están pasando un momento difícil. ¿Por qué? Porque ellas siempre tienen que mostrarse en la mejor forma. Esto es orgullo, esto es soberbia. Hay muchas formas de ver una persona si es soberbia o no. Por su forma de maquillarse, por su forma de vestirse, por su mirada, por su sonrisa. ¿Cómo maneja el auto? La calle es suya. Hay muchas maneras de ver cómo una persona es soberba. Yo sé que este sermón duele, pero este sermón es de Dios. Esto es para nosotros elixir para nuestra alma, si nosotros queremos crecer. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Y Dios quiere que nosotros nos damos cuenta que somos soberbios. Si no lo éramos, hoy hubiéramos crecido en una forma mucho más. Por muchos años nosotros hemos dado lugar a nuestro carácter, y hoy, este año, tenemos que empezarlo a dar lugar al Espíritu de Dios que forma el carácter de Cristo en nosotros. Jesús dijo: miradme a mí, aprended de mí, porque yo soy humilde y manso de carácter, de corazón, de espíritu. Esto significa que nosotros tenemos que aprender de Jesús de ser manso. Hay competencia en el trabajo, hay competencia en el trabajo secular, hay competencia en la iglesia, hay competencia en la escuela, hay competencia en cada rubro de nuestras vidas. Pero hay un lugar donde hay mucha competencia hoy en día y muy poco se habla, que es la familia. Hay competencia en la familia, y nuestra soberbia también frena y desgasta la relación en la familia. El marido se cree superior a la mujer porque el marido estudió en la UBA, en la universidad, en la facultad, y la mujer no estudió. Él se cree superior. Porque la hija estudió en la facultad, se cree superior al padre, y cuando el padre la amonesta, aún la hija sabe que tiene que respetar a los padres si quiere vivir bien. Como tiene más instrucción por la facultad, lo menosprecia. Soberbia.
mujeres que han sido de buena familia instruidos y se casaron con hombres que no saben leer y lo menosprecian en su forma de hablar, en su forma de mirar, soberbia. Esto destruye la relación. En el matrimonio puede pasar a nosotros que servimos a Dios. Yo soy más ungido que mi esposa. No lo digo yo, digo, uno puede decir, yo soy más ungido que mi esposa, oro más que ella. Ella lo único que se pasa es lavando los platos. Como en mi caso, por ejemplo, que yo siempre lo digo, que mi esposa, bueno, que tengo que decírselo, pero no, ella es mi consejero espiritual. A veces ella es la que me reta. Como no me reta nadie, ella es la que me reta, ella es la que me dice las cosas como tienen que estar, porque es más despierta que yo espiritualmente. Dios le dio este don, le dio don de sueños, Dios le revela cosas que a mí no me le revela, y si yo me creo superior a ella, soberbo, no lo voy a recibir. Si yo no soy soberbo, lo voy a recibir. Permítanme, hombres, decirles algo. Dios nos puso como cabeza al hogar. Pero lo digo no con dolor, porque no me duele. Las mujeres son más listas espiritualmente que nosotros, muchas veces. No voy a hablar más de las mujeres y hombres porque me van a echar. ¿Por qué una persona es soberba? Una de las características de una persona soberba, escúchenme bien, es muy importante, es la inseguridad de sí misma. Una persona se quiere mostrar porque la persona soberba que es insegura en sí mismo, la mayor parte de las veces en ella se genera un mecanismo de autodefensa, porque fue lastimada de pequeña o pequeño, de chiquito lo molestaron, lo abandonaron, fue molestada, menospreciada en la escuela, entre amigos, en su propia familia. Entonces hoy en día, cuando crece, desarrolla quizá en la vida, desarrolla un músculo en sí mismo, un mecanismo de autodefensa, y hace las cosas en una forma a que empuja y rechaza quizá todo lo que puede venir y puede golpearla en la forma que fue golpeada cuando fue chiquita. Entonces la soberbia, como digo, que sirve generalmente como un mecanismo de compensación de una gran inseguridad que una persona hay dentro en sí mismo, o poca confianza en sí mismo. Cuando una persona es insegura de sí mismo y tiene poca confianza en sí mismo, en lo que está haciendo, se genera una cierta soberbia. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona que no tiene confianza en sí misma? Sí, porque psicológicamente ocurre esto. Yo he conocido muchas personas que por ser nerviosas se ríen. ¿Me están prestando atención? Son nerviosas. Yo cuando estoy nervioso me callo la boca, pero hay otros que no. Hay otros que cuando son nerviosos se ríen. Carcajada. Y yo digo, ¿de qué te ríes? Y no sabe de qué se ríe. Otros comen. Cuando son nerviosos, ¿qué hacen? Comen mucho. Y digo, ¿por qué estás comiendo tanto? Porque estoy nervioso. Otros no comen, se les cierra el estómago. Asimismo, cuando unos no tienen confianza en sí mismo, brota en ellos esta autodefensa y se ponen soberbos y empiezan a comportarse en una cierta forma con los demás. También, como dije, es que es parte del carácter del hombre, también es un espíritu satánico.
Lo he dicho muchas veces. Cuando yo ministro a las reuniones, a cruzadas, y cuando se manifiesta este demonio, cuando yo pregunto, ¿tú qué estás haciendo ahí? ¿Por qué viniste ahí? ¿Por qué estás allí? Yo estoy ahí porque yo le he dado tal y tal y tal cosa. Yo le he dado tal y tal y tal cosa. Yo soy un espíritu arrogante y orgulloso. Y ella es así porque yo no quiero que ella progrese. Digo ella porque me acuerdo de un episodio. Entonces, en varias ocasiones puede ser un espíritu inmundo del diablo que en una ocasión, en una cierta forma, nosotros hemos dado un lugar y el diablo ha entrado y ha poseído nuestra vida con espíritu de orgullo. Antes la persona era muy tímida, muy mite, y de repente la vemos vistiéndose en una forma, hablando en una forma arrogante, maquillándose en una forma, o los hombres poniéndose cosas o hablando cierta forma que nosotros nos asombramos porque ellos no eran así. Cuando el cambio es drástico es porque hay la manifestación de un espíritu inmundo. Cuando las cosas vienen y la persona ya la conocemos de chiquito, ya sabemos que es algo que ha sido provocado en su niñez. El orgullo es pecado. Y yo quiero decírselo esto, porque por ahí uno puede decir, es mi debilidad, pastor. Es mi debilidad, ¿qué puedo hacer? El orgullo es pecado. Y si es pecado, tiene que ser confesado y tiene que ser abandonado. Proverbio 21:4, yo no hablo cualquier cosa, yo hablo con la palabra de Dios. Proverbio 21:4 dice, altivez de ojos, esto significa soberbia de ojos, y orgullo de corazón y pensamiento impíos son pecado, dice el Señor. Significa que si yo soy esto, tengo esto, es pecado. Y yo tengo que removerlo de mi vida. Dios odia el orgullo. Es una abominación para Dios. Proverbios 6:17 dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, es abominación para Jehová. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo soberbo de corazón. Ciertamente no va a quedar impune. Significa que si yo hoy me doy cuenta de que mi vida es así, no puede seguir así. Dios quiere que yo cambie. O a mí me hubiera gustado predicar este sermón con una sonrisa, porque me da lástima su cara. Sonríe. Sonríe mejor. Sonríe. ¿Están aquí? ¿Me quieren todavía? Amén. Bien. El orgullo, la soberbia, es la médula del pecado. Es el centro del pecado. Es su comida. El primero que pecó en este mundo que existe hoy es Satanás. Satanás pecó con un pecado y fue la soberbia. Lo leímos en capítulo 28 de Ezequiel, lo pueden leer también en Jeremías, lo pueden leer en Isaías, en Amos habla de Satanás. Dice que se insuperbió, se enorgulleció tu corazón por verte tan hermoso, por hacer tanto dinero. Escuche lo que dice aquí esta palabra. Si tú tienes dinero hoy o estás haciendo dinero, no es esto lo que quiero decir, pero preste atención a esto. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Esto es Satanás sentado en medio de los mares. Cuando la palabra de Dios habla de mar, agua,
está refiriéndose a las multitudes de naciones, está refiriéndose a los pueblos. Significa que Satanás está sentado en medio de los pueblos y dice: yo me voy a entronar, me voy a sentar en el trono de Dios, yo soy Dios. Y dice Dios: y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y sigue Dios en versículo 5, dice: y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Muchas veces nuestra ganancia económica puede volverse como indicio de soberbia. Yo he conocido pobres soberbos. Me he sorprendido, pero los conocí. No sabía que existían. Un día me vinieron a preguntar, tocaron a mi puerta y me dijeron: ¿tenés algo para dar a mi hijo? Vino con su hijito chiquito, todos pobres, con el caballo atrás. ¿Tienes algo para darme a mi hijo? Y yo le doy 10 pesos y leche. Mira 10 pesos y me dice: ¿no tenés 20? Y yo dije: este es un hombre pobre, porque al pobre cualquier cosa le das, recibe. ¿Por qué? Porque es pobre y su pobreza, quiera o no, le trae un cierto tipo de humillación. No es humildad, pero es humillación. Y si yo te doy esto, es una gracia de Dios que te lo doy, y tú lo recibes con agradecimiento. No tenés 20, te doy una leche descremada, 1,5%. No tenés entera. Y yo digo: un cachito, pero ¿qué es eso? Digo, vinieron que los pobres ya son soberbos también. ¿Y qué más de los ricos? Es muy difícil que los ricos son humildes. ¿Por qué? Porque su ganancia le permite tener todo lo que quiere y no ora a Dios, no espera en Dios, lo consigue. Y quieres o no, un cierto tipo de confianza en lo que tú tienes, lo tienes. Cuando tú no tienes nada, tú oras a Dios desesperadamente. Pero cuando tú sabes que tienes en el banco, tú oras a Dios, y cuando Dios te contesta, tú lo pagas. Yo no tengo nada que ver con los ricos. Dios quiere que prosperemos todos. Pero estoy hablando que también por la palabra de Dios, que dice: por causa de tus riquezas tu corazón se llenó de soberbia, porque tú te puedes creer que ya puedes todo, lo tienes todo. Entonces, el orgullo, como dije, es el centro del pecado, es la médula, es la consistencia del mismo pecado. El orgullo, la soberbia, es como un mal aliento. ¿Quién es el que se da cuenta que tiene mal aliento? El último que se da cuenta que tiene mal aliento es el que lo tiene. Tú vas a hablar con una persona y hace: ¿qué pasa? No, nada. ¿Cómo? ¿Pero qué está pasando? Nada, dice. Todos lo saben y tú no lo sabes. Y cuando te dicen que tienes mal aliento, hace: ¿en serio? Entonces, la soberbia, yo lo refiguro como el mal aliento. Ahora no se hablan así, que ya empezaron: ¿cómo estoy yo? El mal aliento es el último que se da cuenta que lo tiene, es el que lo tiene. Cuando tú eres soberbo, el último que se da cuenta que eres soberbo eres tú. Los demás son golpeados, menospreciados,
insultados por tu forma de ser, y el único que se da cuenta que eres soberbo eres tú. Y muchas veces te lo dicen y que ni siquiera lo aceptas, porque el soberbo no acepta que le dicen que es soberbo. Ahora, hay otras personas que yo he conocido que saben que son soberbos, pero por su soberbia saben que son soberbos, pero siempre encuentran una excusa para decirte por qué son soberbos. Que su soberbia no es porque ellos han hecho algo, sino por causa de otras cosas que han acontecido. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos y a darnos cuenta de nosotros mismos antes de hacer algo, ver si tenemos mal aliento para que no matamos los demás. Algunos no se dan cuenta que tienen el orgullo en sí mismo, entonces van y afectan y menosprecian. La persona soberbia es una persona que puede ser que cae bien al inicio, pero después afecta. Y el humilde, quizá al inicio, es una persona que muy fácil es menospreciado, pero después afecta. Entonces nosotros tenemos que ser humildes y no orgullosos. Nosotros necesitamos quitar el ídolo de nuestro yo. Nosotros necesitamos quitar el ídolo de nuestro ego, la imagen que tenemos de nosotros mismos, y morir a nosotros mismos. Es lo que nosotros tenemos como personas, es de ser muy perfectos. ¿Qué es lo que estoy hablando aquí? Yo sé que tú lo sabes todo, yo sé que tú sabes trabajar muy bien, yo sé que tú sabes hablar muy bien, y yo sé que tú sabes predicar muy bien. Y las personas que tienen soberbia muchas veces son personas perfeccionistas. Las personas perfeccionistas, ¿cómo se ve que son soberbos? Porque cuando no les sale algo bien, inmediatamente se enojan consigo mismo y con todo lo que está pasando en torno. Porque ellos no se dan cuenta que son imperfectos. Una persona que es imperfecta necesita de Dios. Una persona que cree que es perfecta no necesita de Dios. Entonces, cuando se equivoca, se enoja consigo mismo. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar las equivocaciones que estamos haciendo. Dios quiere que nosotros hacemos las cosas bien, sí. Pero una cosa estoy diciendo, que tú haces las cosas bien y cuando no te sales, sabes perdonarte a ti mismo. Y otra cosa es cuando tú estás haciendo las cosas y por causa de que eres tan perfeccionista, cuando haces la cosa mal, te enojas a tal punto que se te destruye la vida y afectas todo lo demás. Esto no. Porque nuestro orgullo nos hace sentir culpables que no lo hemos podido hacer bien, cuando nosotros lo sabemos hacer bien. Esto es la soberbia. Yo lo sé hacer bien. ¿Por qué me salió mal? Esto no tenía que salir mal, porque yo lo sé hacer bien. Esto es la soberbia. Una persona soberba no perdona a sí mismo y, por supuesto, no sabe también perdonar a los demás. Una persona que es soberba no perdona. Cuando tú te equivocas en algo, jamás lo vas a reconocer. Y una persona no concede el perdón. ¿Por qué? Porque no se puede torcer el brazo. Una persona soberba no se da el brazo a torcer. Siempre tiene la razón. Y cuando no la tiene, encuentra todo para poder tenerla. Y cuando al final se da cuenta que no la tiene, se da vuelta y se va enojada. Muchas veces cortando la relación con la persona con la cual ha tenido un choque.
El orgullo, la arrogancia, la soberbia, muchas veces trae competencia uno con el otro. Nosotros no somos llamados a competir. Nosotros somos llamados ¿a qué? ¿A qué hablamos la semana pasada? Soportarnos. Yo no tengo que competir contigo. La Biblia dice que tenemos que hacer agara a que tú eres mejor que yo, no que yo soy mejor que tú. El soberbo siempre tiene este sentir dentro en su corazón: yo soy mejor que este, a ver qué va a hacer. Nosotros tenemos la soberbia dentro de nuestro corazón de chiquito. Y yo cuando era chiquito era soberbo, hoy también lo soy. Sigo trabajando sobre mi soberbia, trato de machucarla todos los días, mucho que me equivoco muchísimo. Todos los días sigo siendo soberbo en muchas cosas, y estoy tratando de cambiar muchísimo. Por eso Dios me habló. Y yo le estoy tratando a traer este sermón no porque yo soy mejor que usted, sino que nosotros todos tenemos que saber esta revelación y poder cambiar. Que cuando yo era chiquito jugaba un juego, y cuando yo jugaba el juego yo conocía mi capacidad físicas, porque no era el mejor, pero uno de los mejores en básquet, en voleibol, en palabolo, en voleibol, en fútbol, dije, en fútbol. ¿Por qué? Porque en la escuela estaba en los 4, ¿cómo se llama? Equipos de la escuela. Estaba en el básquet, en el equipo de básquet, en el equipo de fútbol, en el equipo de voleibol, el equipo de, ¿qué dije? De básquet dije ya, handball. Bien. Entonces cuando yo se trataba de algo de físico, matemática no, déjenme ahí porque estaba muy mal. Pero cuando se trata de físico, yo siempre quedaba por último, porque dentro mío tenía un sentir diciendo: les voy a dejar todos para que hagan y después le voy a hacer ver. Esto es soberbia. Eso también hoy seguimos practicándolo de grandes. Y esto se nos mire en nuestra cara y se nos mira también en nuestras actitudes y en nuestras palabras. Aún por teléfono, con los mensajes, con el WhatsApp, con los audios, la voz o los escritos, se entiende si es soberbia o es humildad. Y más, les voy a decir algo: estamos delante de Dios. Dios conoce nuestro corazón. La soberbia busca siempre ser aprobada por los demás. Por esta razón, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6, dije que los jóvenes se tienen que sujetar a los ancianos y todos tenemos que someternos en humildad unos con los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo siempre quiere que Dios obra en su tiempo. Ahora lo quiero. Dios no lo da cuando tú lo quieres. Dios obra en su tiempo. El soberbo no reconoce los dones, no reconoce el ministerio de los demás. Tú tienes dones, tú tienes cosas importantes. El soberbo no lo reconoce. Él cree que él es el mejor. Salmo 10, versículo 4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esta palabra demuestra que el que tiene soberbia siempre cree que es suficiente para sí mismo, y de ser suficiente por sí mismo, que él lo puede todo y que tiene todo, no necesita de Dios. Y esto lo puedes ver en su forma de vivir, en su forma de venir a la iglesia, en su forma de buscar a Dios, en su forma de escuchar la palabra, en su forma de orar, en su forma de ayunar. Tu manera de vivir demuestra si tú necesitas de Dios o no necesitas de Dios. Tu manera de vivir te demuestra si tú realmente te crees suficiente o no te crees suficiente.
Por esta razón, el orgullo es una falsa humildad. No, Dios me ha dado el don de hablar. Hermano, hermosa predicación. No, por favor. Y dentro de mi corazón, así como manteca me cae. Hermano, qué bueno que estás con las cuentas. Yo no soy mejor que el fulano. Y dentro tuyo, sí que soy mejor que este. ¿Sabes cuánto tuve que trabajar para que me lo digan? Esta falsa humildad también es soberbia. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. La soberbia reside en el corazón. Es la base de todas las cosas impías que Jesús acaba de decir aquí. Pensamientos homicidas, adulterios, fornicaciones y todo esto. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Wow. Escucha bien esto. Eclesiastes 108. Esto es lo que te quiere decir. Dios te conoce a ti. Lo que acabo de leer es algo muy fuerte. Que Dios conoce el soberbo de lejos. Significa que si yo soy soberbo, aquí puedo venir con un trapo. Yo no me voy a vestir lindo, me voy a vestir con una camisa rota, me voy a poner un perfume feo, me voy a venir con un zapato roto, me voy a venir con el pelo para así, me voy a sentar en la última silla, todos aquí van a estar gozándose, voy a estar ahí atrás demostrando que soy muy humilde, y Dios mirándonos a todos conoce de mi corazón de lejos, diciendo: este es un soberbo, porque se quiere mostrar lo que realmente no es. Entonces, ojito cuando juzgamos. Cuando vemos una persona con un traje de Christian Dior, cuando lo vemos con una Mercedes blanca, y dijimos: ¿qué tipo orgulloso es este? ¿Qué se cree? Y después vemos uno que tiene como una auto mía, que viene vestido mal, y digo: ¡ay, qué humilde hermano! ¡Ay, qué humilde pastor! Él no pide plata. Y el pastor, todo lo que anhela es que le den plata. Lamentablemente no se la den. ¿Por qué? Porque Dios mira su soberbia y a propósito no le da plata. Y al otro, que tiene un corazón libre y adora a Dios con todo su corazón, Dios le habló las cataratas, lo bendijo y le dio lo que su corazón anhela, y le dio plata, y se compró Mercedes, y se compró Christian Dior. Porque tener Mercedes y tener Christian Dior no es un pecado. El pecado no es el traje, la ropa y el reloj. El pecado es lo que tienes en el corazón. ¿Están bendecidos con la palabra? Amén. Yo me gozo. Entonces, aquí escuche esto. Yo toco muchos temas. Me voy a extender. El mensaje es largo, pero es un mensaje que bendice sus vidas. No lo quiero hacer en dos partes, pero quiero bendecir sus vidas. Eclesiastes 7:8 dice así: mejor es el fin del negocio de su principio, mejor es el sufrido del espíritu que el altivo de espíritu. La palabra sufrido del espíritu en muchas palabras se traduce paciente de espíritu. La palabra sufrido, paciente. Entonces dice Eclesiastes 7:8: mejor es el fin del negocio, o fin de la cosa que estamos haciendo, la faccenda, del asunto, de la cuestión. Aquí la Biblia lo dice negocio. Mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Qué significa? Que puede ser que arrancó en una forma, no importa. Lo que importa delante de Dios es cómo va a terminar. Por esta razón, no importa si naciste en una familia pobre o una familia rica. A Dios le importa el legado que tú vas a dejar cuando tú te mueras. Y dice así: mejor es el sufrido del espíritu. Significa, mejor es el paciente que tiene paciencia que el que tiene
altivo espíritu. Ahora, aquí escuchen esto. El orgullo no es paciente. La persona soberba no tiene paciencia. Oh, yo lo he visto un montón de veces. Porque la paciencia indica sufrir por algo. Acá se lo dice. Y la persona soberba, como dije, quiere todo en su tiempo. No quiere esperar en las colas. Trata de comprar siempre con plata porque no quiere hacer la cola. No quiere hacer lo que todos hacen. No quiere sacar un turno. Trata de arreglarlo con plata. Trata de arreglarlo por otro lado. ¿Por qué? Porque él confía en que tiene el poder de solucionar este asunto. No hace como hacen los demás. Todos están en la cola y él, porque se cree mejor que los demás, trata siempre de esquivar. No tiene paciencia. Con el auto no tenemos paciencia. En las colas no tenemos paciencia. Con el hermano no tenemos paciencia. En la familia, con los hijos, con la esposa, con el trabajo, no tenemos paciencia. ¿Por qué? Porque el soberbo tiene su tiempo aquí dentro y dice, en este tiempo se tiene que hacer esto, y cuando no se hace, se vuelve loco. Su soberbia lo vuelve loco. Por esta razón la Biblia dice aquí que el soberbo no puede ser paciente. Al final, el que no es paciente no recibe lo que busca. El soberbo, por esta razón, no recibe lo que busca. Ahora, aquí escribí algunas cosas rápidamente. Las características de una persona que es soberba. ¿Cómo la podemos identificar? Como dijimos al inicio, que a la persona le encanta recibir alabanzas de los demás. Una persona soberba habla constantemente de sí mismo y de sus logros. Cuando estamos juntos, su tema preferido es exaltar a sí mismo. Y cuando alguien tronca el discurso que estamos haciendo, tratamos inmediatamente de cambiar de tema y volver a nosotros mismos, porque nosotros somos el centro de la atención. La persona soberba siempre está tratando de ser al centro de la atención. Nos juntamos para comer. Aquí no, porque no lo he visto, pero he visto en otras partes que muchas de las personas de estas se hacen payasos en su forma de ser, en su forma de hablar, porque quieren ser el centro de la atención. Y si alguien viene a quitarle el centro de la atención con otro discurso, son capaces de troncar el discurso inmediatamente y volver a sí mismo, o son inteligentes para darle la vuelta al discurso y volver siempre a sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando se habla de ellos, sienten una excitación. Excitación espiritualmente hablando. Los soberbios al inicio caen bien porque son personas egocéntricas, son personas que pueden ser encantadoras, son extroversas, quizá cautivan al inicio las personas por su forma de ser, pero después cuando se empiezan a conocer, cuando empiezan las personas a conocerlos, empiezan a sentir la empatía hacia estas personas. ¿Por qué? Porque una persona soberba, quiere o no, repude con su propio ser. Por esta razón muchas veces las personas soberbas son solos, sufren soledad. ¿Por qué? Porque no pueden encontrarse nadie con quien puede estar con ellos. ¿Por qué? Porque las personas no coman pasto. La gente no come lo que vuela. La gente come bien. Entonces, cuando te saborea, tras poco te vomitará de su boca. Las personas soberbas sobrecompensan sus debilidades. Como dije, a veces tratan de atraer su atención, hablan a voz alta, andan coqueteando, se visten y si la mujer se maquilla y si el hombre se viste de una forma para atraer la atención hacia sí mismo. Y en esta forma de ser
esconde la inseguridad que tiene en sí mismo. Yo no sé si usted conoce personas así, pero yo conozco muchas personas que en su forma de ser esconde sus propios problemas que tiene espirituales, psicológicos o psiquiátricos. Algunos tienen, pero la mayoría son problemas espirituales. Estas personas tienen problemas para crear relaciones. ¿Por qué? Porque los demás se apartan de ti, como dije. No reconocen los errores y no le caen bien las críticas. Esto es algo que yo he visto demasiado. Cuando una persona es soberba, cuando tú lo quieres reprender, no lo acepta. Se aleja de ti o se ofende contigo. No reconoce sus propios errores. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es el sello de la perfección. Todo lo que ellos hacen, los soberbos, está bien. Y aunque tú se lo marcas, para ellos, lo de ellos es lo justo. Nunca se equivocan y siempre van a encontrar una justificación para sus propios errores. Mire, hiciste tal cosa. No, no lo hice yo. Lo hizo el fulano. Mire, encontré esto, estaba roto. Sí, vos me viste y yo lo rompí, pero no fui yo. Es que este me lo dio en una forma diferente y yo lo agarré, pero yo lo agarré torcido porque el fulano me lo dio en otra forma. O sea que siempre le va a dar la vuelta a que la persona soberba cae bien. Yo como pastor, en esto estoy bastante harto de que nadie es capaz de tomar sus propias responsabilidades. ¿Por qué? Porque este es un hábito de una persona humilde. Cuando se equivoca, reconoce su equivocación. Pero la persona soberba jamás reconoce su equivocación. Siempre le da la vuelta y es capaz de mentir en tus ojos para no esconder su soberbia. A la persona soberba le cuesta pedir perdón por causa de la soberbia, como lo dijo. Y por último, la persona soberba es muy intolerante. No le cae bien a alguien como él. Cuando una persona soberba se encuentra con otra persona soberba, inmediatamente le quita de medio. No le gusta estar en su compañía. ¿Por qué? Porque encuentra un choque. Encuentra un adversario como él y no le gusta pelear con otro soberbo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ve en el espejo. Entonces, las personas soberbas siempre están evitando entrar en conflictos con las personas como ellos. Hasta aquí termino con esta palabra. Perdóname que tomó mucho tiempo, pero yo creo que este año nosotros tenemos que empezándolo reconociendo esta parte de nuestra vida que hasta ahora ha sido un tremendo freno a que nosotros avancemos. ¿Quién te ha ofendido? Destruye tu soberbia y perdónale. Y si la persona que te ha ofendido tiene torto y tú tienes razón, torto. Si la persona que te ha ofendido tiene culpa y tú tienes razón, no importa, sigue perdonándolo, porque esto es la evidencia de tu humildad. La soberbia dice, yo tengo razón. La soberbia no reconoce la falla y la soberbia no permite que la falla se reconoce. Entonces yo creo que en este año nosotros tenemos que aceptar cuando nos equivocamos, tenemos que aceptar cuando algo nos sale mal, tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque esto es una evidencia de que somos soberbos. Tenemos que cambiar.